¿Qué os parece que es lo más esencial, lo más importante de esta estrategia de aprendizaje? Por cierto, yo quiero decir algo de esto, ¿no? La gente que enseña Dzogchen suele tener permiso de maestros del Dzogchen para enseñar. Yo no lo tengo. Yo lo que tengo es muchísima caradura. Aparte de muchísima caradura, me animo a hacerla porque uno de mis maestros fue uno de los grandes linajes relacionados con el Dzogchen, ¿no? En mi mapa, que sabéis, si no lo sabéis lo digo yo ahora, que es la escuela de budismo tibetano más pegada al Dzogchen. El Dzogchen viene del Bon, y el Bon, el primer budismo que llega a la primera escuela de budismo que se instaura en el Tíbet, el Nyingmapa, que eran algunos de los aprendices de Bon que se metieron ahí, de manera que los Nyingmapas son una mezcla de Dzogchen o de Bon y de... Yo no sé si esto ya lo sabemos, pero es así, ¿no? El linaje que sostiene Tartan Tulku, que yo me lo tomo como el Mahasiddha que me cuida a mí, ¿no? El gran maestro que me cuida a mí, pues entiendo que es un linaje que empieza con Cheran Rinpoche hace 3.900 años, 1900 y un poco más, ¿no? Es decir, que es un linaje muy antiguo. Yo no creo que existan linajes tan antiguos en ningún otro contexto, más que los que haya de Bon, sí, que no sé cómo funcionan, ¿no? ¿Se entiende la barbaridad que estoy diciendo con respecto a la antigüedad de la fuente de la que yo creo que aprendo? Digo que yo creo que aprendo porque yo nunca he visto a Tartan Tulku, por lo cual es una creencia mística que puede ser que esté totalmente equivocado, creo que no. Pero bueno, yo lo digo. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué tengo la cara dura de ponerme a enseñar Dzogchen si ningún maestro me ha dado así, sin dar enseñanza? Porque hace un tiempo le pregunté a Tartan Tulku al respecto de lo que yo podía o no podía decir y me dijo, haz y di lo que te dé la gana. Y yo creo que me lo dijo de corazón. Y ahí me parece que me dio permiso para que yo conteste y cometa errores, ¿no? Porque cometo errores desde el punto de vista del Dzogchen, de las cosas que digo aquí a veces. Bueno, en otro momento voy a parar sobre los errores y cómo podemos limarlos, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué os parece? ¿Quién tiene la valentía de decir lo que a él o a ella le ha llamado más la atención de lo que estamos aquí intentando practicar? Bueno, ya que no lo decís vosotros, lo digo yo. La cosa más llamativa del Dzogchen y más hermosa es que en el Dzogchen uno no tiene errores. Porque el concepto de error es una idea dual, error, acierto, ¿no? Es un pensamiento dual y el único dogma, no es un dogma, es una técnica que tiene el Dzogchen, es no tengas pensamiento dual. Por tanto, si uno intenta tener Dzogchen, nunca puede decir que lo hace mal. Puede decir que lo ha hecho así y que lo puede mejorar. Eso por supuesto. No sé si se me entiende. Y esto para la gente obsesiva, perfeccionista y neurótica como yo, pues es una bendición. Que por ejemplo me da permiso para que sin que nadie me dé permiso me ponga a hacer esto. ¿Me entendéis o no? Y no creo que me estoy aprovechando de mis circunstancias, que son...
pues llevo viviendo de chiquitito para esta parte, ¿no? De chiquitito espiritualmente, es decir, desde el año 86, que creo que empecé mi intento de aprendizaje espiritual con Claudio Naranjo, hasta ahora, ¿no? ¿Se me entiende? Entonces, ¿cómo se trabaja en el Xochitl? Como puedas tú. Cada uno parte de una situación distinta y no somos responsables de estar. Tenemos alguna responsabilidad en ello, pero no todas. Quiero decir que todos los que estamos aquí somos españoles y la mayoría andaluces. Hemos hecho eso es responsabilidad nuestra, nos ha tocado, ¿no? Y a uno nos ha tocado ser hombre, a otras mujeres, unos sois más jóvenes y otros somos más viejos. Yo soy de los más viejos, bueno, mi hermano me gana por años, por un poco más de años. ¿Y qué responsabilidad tenemos en eso? Yo no puedo tener más edad que la que tengo, no es ni bueno ni malo. Entonces en el Xochitl se dice que cada uno es así. ¿Quién ha llegado? ¿Me lo dejan de nosotros? Sí. ¿Quién? Hombre, que bien. Don Antonio, no lo he visto todavía. ¿Me entendéis la enorme ventaja que tiene esto? Esto no se puede hacer mal. Esto se hace así como tú lo haces. Y dice, ¿cómo lo debería de hacer? Como tú lo haces. No, es que cuesta un poco de trabajo creerse que hay un aprendizaje donde no hay debería. Tú deberías de ser tú mismo, ya lo eres. Más tú mismo todavía va a ser. ¿No? O sea, y esto no es un pretexto para no trabajar. Esto es la realidad en la que hay que apoyarse, ¿no? Y que me parece que la verdad que sería muy bueno que todas las escuelas lo tuvieran, para quitarle sentimiento de culpa a la gente, para quitarle perfeccionismo. Pues tú eres así, tú eres el fruto de cada uno de nosotros, es el fruto de nuestras circunstancias, de nuestra familia, de nuestros padres. No lo hemos elegido, aparentemente por lo menos no. Digo aparentemente porque a lo mejor hay circunstancias excepcionales donde ha habido una elección, pero está fuera de nuestro, desde luego, de nuestros recuerdos, ¿no? Y por tanto, que mi madre era de no sé qué manera, bueno, tú la has elegido, no, pues. Entonces tú has mamado, todos nosotros hemos mamado, y qué bien que hemos tenido una madre, a lo mejor no tenerlo hubiera sido mucho peor, ¿no? Yo qué sé. Tampoco es cuestión de pelearnos con otro, de si las condiciones de nuestro nacimiento han sido más asiagas para el aprendizaje espiritual o al revés, ¿no? ¿Se entiende bien? Yo creo que lo que estoy diciendo, la verdad del barquero, parece obvio, ¿no? Pero es que sobre esa obviedad que casi nadie la dice, se establece el aprendizaje del Xochitl. Es decir, aceptamos que nosotros somos así. Aceptamos significa que si nos damos cuenta que tenemos una falla, algo que podríamos mejorar, no intentemos mejorar. Voy a decirlo todo el rato en positivo, que es lo correcto, ¿no? Que me doy cuenta, por ejemplo, que soy un maniático del reloj, pues empiezo a olvidarme del reloj. ¿Por qué? Porque, coño, mi vida no la está. Una vez uno de mis maestros me dijo que yo había metido en mi reloj el Dharma completo. Se estaba riendo de mí, obviamente. Se estaba riendo de mi necesidad de cuantificar los tiempos que duran todos los procesos, ¿no? Una cosa muy loca. ¿Se me entiende el discurso que llevo? Es decir, lo que hacemos es lo correcto. Lo primero que hay que hacer es aceptar el presente sin intentar manipularlo, y eso no significa que si en el presente nos damos cuenta que podemos mejorar nuestra forma de estar en el presente, pues pongamos las habilidades que tengamos a funcionar para que esto tire. Es decir, que no es yo soy así, qué bien, no es eso. Es decir, yo soy así, yo quiero. Lo siguiente es que no hay un camino, claro que hay mucha información de técnicas y de cosas en el Xochitl, claro que las hay, pero no se espera que hagamos un camino determinado.
Es decir, que yo no voy a esperar a que Berta haga lo mismo que José Manuel, o que Carmen, o que Rosario, ni me importa un rábano comparar eso, porque todo eso es estúpido. El intento de medir, el intento de juzgar, es de las partes más neuróticas, desde mi punto de vista, que tenemos los seres humanos. Y obviamente el Sorchen no se apoya en eso. Es decir, pues, a mí me ha tocado esto, yo soy así, y ahora a ver de lo que me voy enterando y a ver si intento aplicar esto que acaba de decir alguien, que por un lado es el paso tercero de tu cuerpo como una montaña, de los 5 pasos, que es aceptar el presente sin tratar de modificar y sin planificar el futuro, y por tanto uno no se hace un plan. Lo digo porque la meditación de los 5 pasos, que es mi mapa, es Sorchen estrictamente, ¿no? Y uno de sus tercer paso, creo que es el tercero, ¿no? Aceptar el presente tal como se te... ¿Está bien? Este punto que yo creo que le da a uno una especie de... Tenemos derecho a ser todo lo estúpido que somos, y también tenemos derecho, probablemente estúpido es dual, ¿no? También tenemos derecho a poder ser un poquito menos estúpido cada día, o cada mes, o cada año, yo qué sé, o de vez en cuando, ¿no? Que le dé a uno una especie de iluminación y la mente se clarifica un poco más, ¿no? Este punto ha quedado claro, y es una revolución en los métodos de aprendizaje. Esto que yo estoy diciendo le da a uno una cierta paz de decir, estaremos todos equivocados que sea, ¿no? Pero tenemos derecho a tener esa equivocación. Si yo pillo, equivocación es dual, si yo pillo una mejor manera de afrontar a mi realidad, pues la voy a intentar poner en marcha, porque yo puedo sentir que mi manera de vivir ahora tiene muchas estrecheces o muchos puntos infernales que me hacen sufrir, y yo me gustaría, en la medida de mis posibilidades, sufrir menos, ¿no? Entonces, ya estar atento, a aprender de cómo es que sufro, todo lo que queramos, ¿no? ¿Está bien? Sin embargo, hablar de sufrimiento es hablar en negativo. Voy a decirlo en positivo, que es mucho más divertido. Y para eso voy a usar la sadhana breve de Tara Verde que usan los Gerupas. Este es un material que está usando Naya Tritur Rinpoche, que sabéis que yo intento aprender de él en la medida que puedo. Decir, el hueco que dejó en mi vida la muerte de Claudio Naranjo, pues lo he intentado sustituir en la medida de lo posible. He ganado mucho con el camino, ciertamente, ¿no? Y sobre todo he ganado el poder acercarme a la manera de trabajar de los Gerupas y ver la maravilla que de los Gerupas, del Dalai Lama, y la maravilla que es eso. Pues una de las maravillas que tienen es esta sadhana. La sadhana es cuando uno tiene una iniciación, y es una iniciación cuando uno ha tenido la primera. Esta es la estructura de trabajo de Gerupa. La primera iniciación a Tara Verde, pues para sostener ese trabajo mantienen esto, ¿no? Y yo quiero leer al respecto de la cosa que estaba diciendo, de aprender algo, ¿no? Yo creo que os hice una copia de la alabanza a Tara. Esto está mejor que la que yo os hice, de manera que si alguien se lo quiere llevar y quiere hacer un cuadernito, yo creo que merece la pena, ¿no? Voy al lío, que a ver si lo pilláis. Estaba hablando yo del dolor, ¿no? Que es uno de las 4 nobles verdades que sustentan la
aprendizaje del budismo, ¿no? Buda, esto lo conocéis todos, ¿no? Buda nos motiva al camino espiritual diciendo que se puede uno librar del dolor, ¿no? Bueno, yo creo que alguna vez lo hemos comentado. Esto se llama la oración de los 4 inconmensurables. Y dice así: puedan todos los seres conscientes ser felices y poseer la causa de la felicidad. ¿Por qué leo esto? Porque yo he hablado del dolor. El dolor es dual. Sin embargo, sería más interesante hablar en positivo. Entonces, no sería dual. Aprender a estar bien, ¿no? Bueno, estar bien, estar mal podría ser dual. Puedan todos los seres conscientes ser felices y poseer la causa de la felicidad. Puedan todos los seres conscientes ser separados del sufrimiento y de sus causas. Puedan todos los seres conscientes no ser nunca separados de su felicidad exenta de todo sufrimiento. Puedan todos los seres conscientes permanecer en la ecuanimidad libre de apegos y aversión. Lo último es la gran ecuanimidad. Esto, por cierto, es 8 en total, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Habéis pillado el chiste? Está dicho al revés de trata de aprender a tener menos sufrimiento. Es una oración a Tara que se le pide que nos facilite esto que está ahí planteado, y que es una cosa que se puede a ver, yo me he llevado mucho tiempo haciendo oraciones que pedían cosas que por lo que yo sabía desde luego no eran asequibles. Estas son asequibles. Esto es posible. Y es posible que cada vez que uno tenga algún acercamiento a la mente iluminada, algo de eso se perciba por dentro, algo de liberación de dolor y de una mayor felicidad en el estar en el aquí y ahora, ¿no? Y esto puede ser porque alguna vez creo que hemos recitado el mantra de Manjusri. Manjusri es el señor de Manjus, que es el título que le dan los budistas al Buda que va a venir, o el Buda que está llegando. Sabéis que el sujeto que va a ser Buda se llama, en su estadio final, se llama Bodhisattva, y los Bodhisattvas que están ya, que les falta cometer el último error, como dice Vilamakirti, que habla de esto, pues es el Buda que va a venir. Todavía no acaba de ser Buda, pero le queda un último error, una última iniciación, ¿no? Y os acordáis del mantra, hago un Rapatasana, ¿os acordáis de esto? Y yo se lo he oído recitar esto al Raya Tritru, al Rinpoche que reside aquí en Sevilla, y la explicación que él da del creo que lo dice, se pone como una ametralladora, ¿no? Yo no he sido capaz de contarlo, alguna vez lo empecé a intentar, y yo me creo que dice un rosario entero, que son 108 de di. Cada di supone una reactualización de la iluminación. Es decir, que según eso, según esa manera de recitar el mantra, la iniciación completa supone que uno tiene 108, suponiendo que se diga 108 veces, 108 reiniciaciones, por lo cual eso hay muchas maneras de llegar a la iniciación, y se sabe que hay personas que llegan de manera brusca, todas de golpe, pero la mayoría de la gente entra en este proceso de ir, es como si fueran que a lo largo de todo el proceso de aprendizaje se hubieran quedado cosas por aprender y la repiten para limpiarla, ¿no? Entonces,
es un proceso pues, que es muy largo, ¿no? O que puede ser muy largo. Por eso hablan de la actualización. Por ejemplo, en el libro de Kempo que me he traído, habla de la actualización de la iluminación. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno tiene una iluminación, un nivel, y ahora lo actualiza o lo reactualiza, y ahora tiene un nivel un poco más profundo. Y hay un cierto cambio de, bueno, la iluminación es un proceso que confiere lo que los cristianos dirían una gracia santificante, que hace que la visión del mundo cambie, ¿no? Me he ido un poco por la rama, no sé si vuelvo a intentar. ¿Qué más chiste tiene el Xochitl? Hemos dicho uno, no, quitarse de en medio la idea de lo correcto, de lo bueno, de lo que debo hacer, y hacer lo que puedo hacer ahora lo mejor que pueda. Que no hace falta que yo lo diga porque ya está. Entonces, ¿me ha salido bien o me ha salido mal? ¿Te ha salido a lo bestia, a lo Jesús, a lo más, a lo que más da hoy, que a lo mejor mañana llega más lejos? Ojalá. ¿Está bien? El otro chiste, que por otras cosas que a mí me parece maravillosa del Xochitl, es que la evolución se produce sin esfuerzo, por la contemplación pasiva de la conciencia. Y la simple contemplación, ahora le pongo a esto los peregrinos, por la simple contemplación de la conciencia se va la conciencia limpiando, ¿no? El sujeto no tiene que hacer nada. Cuando uno se ducha, bueno, normalmente coge jabón y bueno, la zona más olorosa del cuerpo le da un fregado, porque si no uno sabe que aquello va cogiendo un tufillo a zorro o a zorrilla, yo qué sé, no es un insulto, una manera de hablar, ¿no? Y cuando si se lleva uno mucho tiempo sin ducharse, pues huele uno a más o menos, ¿no? Porque esto yo supongo que lo habremos verificado todos alguna vez, que hemos tenido una época de guarrería o que hemos pasado de duchando por las razones que fueran. Y esto es una cosa acumulativa, ¿no? Llega un momento en que el supuesto mal olor, que yo supongo que es el olor humano, ¿no? Porque los humanos no olemos a azahar o a lo que huela a jabón que usa cada uno. Eso es trampilla. Digo yo, ¿no? Supongo que el olor humano, supongo que los hombres prehistóricos, no digo que no se bañaran de vez en cuando, pero por mucho que se bañaran, el jabón no se inventó, que yo sepa. Por lo tanto, lo que harían frotarse con agua y ya está, y si acaso con alguna hierba aromática, que podría ser una buena solución. ¿A dónde voy yo con esta lucubración sobre el olor humano? Que probablemente no es malo. Hombre, mira, viene José Manuel, que también es la primera vez que viene a este grupo. Hola. Pues, ¿por qué no le cuenta a alguien a José Manuel, ya que tenemos aquí lo fundamental del rollo que yo estoy diciendo? Ahí hay material para ti. Pero alguno de los mentes más limpias que tenemos aquí o más capaces de... No todo lo que yo he dicho, yo me voy mucho por la rama, pero para poner a José Manuel en antecedente de lo que estoy diciendo, que creo que si no pillamos eso, estamos... A ver, ¿quién se anima a explicarlo? Nadie quiere intentarlo si lo que he dicho no era muy complicado, ¿no? ¿O sí? Isabel está chiquita porque se está durmiendo una siesta que es maravilloso. Es un estado de relajación necesaria, ¿no? Bueno, yo puedo intentar un poco. Venga. Una cosa que es importante en el día es salir de
Te viene aquí para que te oigan en el extranjero, es un poco coñazo, pero hombre, ya que te animas a hablar, yo te lo agradezco muchísimo, ¿no? Porque probablemente lo dirás de otra manera y cada uno que lo diga de una manera distinta lo hace más cercano, ¿no? Pues la cosa esta de entrar en el pensamiento dual, que es tan habitual para la mayoría de nosotros, en eso sí se trata de salir de ese pensamiento dual, y entonces el chiste está en poder formular sin el pensamiento dual, pues digamos, formular. Está bien, pero está bien lo que estás diciendo, es correcto. De entrada, toda la construcción del lenguaje es dual. Si tú eres hombre, no puedes ser mujer. ¿No? Y si eres bueno, no puedes ser malo. Entonces, el lenguaje, de manera que el pensamiento no dual, de entrada es una confrontación, no solo al lenguaje, sino al correcto uso del lenguaje, la lógica. La lógica es el correcto. Esto no lo he dicho antes. De manera que el Zen no es lógico, es mágico. Sí. Y eso no significa que tenga verdad o no la tenga, significa que se mueve el escepticismo. 700 años antes de Cristo, la escuela dominante griega tenía este concepto. Evidentemente era el concepto del Xochitl. Ellos hablaban de la ataraxia, del dolor, de la liberación del dolor o de la angustia a través de no tener pensamiento dual. Es la misma historia, ¿no? No sé, porque lo sabían, pero lo sabían, ¿no? Otro punto que ha señalado Javier es que no es solo formulación, es realidad. La realidad no es dual. El agua no es ni buena ni mala. Lo bueno ni malo está en la cabeza, en el concepto, en la idea. El agua no es ni buena ni mala. Si no bebemos, nos morimos. Si nos caemos al agua, nos ahogamos. No sé si... Sí. Desde ahí, cuando nos ponemos a practicar Dzogchen, ninguno de nosotros lo practicamos ni bien ni mal, sino lo practicamos ahora, como ahora estamos viviendo, como ahora estamos aquí, y eso no quita que podamos seguir matizando para ir como como avanzando, ¿no?, en nuestra práctica de Dzogchen, pero que sí, está bien. Es decir, que no hay un deber. Serra Rinpoche dice sobre la prédica, no hay nada que decir. Yo creo que no es cierto que el Xochitl no diga nada. Dice que no tenga pensamiento dual, que yo sepa el único mandamiento, la única recomendación, ¿no? Todo lo demás, vale. Y no se trata solo de formular, se trata de no creer que haya ninguna verdad. El escepticismo decía, cualquier propuesta tiene tanta verdad como su contrario. Es decir, que yo soy tan bueno como malo. Y pues el lenguaje es el chiste. No es cuestión de formular, es cuestión de entender que la realidad verdadera no es dual, que es dual el lenguaje. Y esto es un problema grande que ha tenido la filosofía, que le lleva a Kant a escribir la crítica de la razón pura. ¿Y por qué escribe eso? Porque justamente lo que está diciendo, estas cosas no tienen, bueno, y ad hoc hace la diferencia que hace con respecto a los plurales. El lenguaje, el capítulo ese tiene sobre las palabras. ¿Y por qué hacen eso? Porque las personas vivimos en el lenguaje. Y ahora resulta que llega un momento donde tú dices, el lenguaje está lleno de mentiras, porque dice que tú y yo no somos los mismos. Y tú y yo somos la misma persona, sobre todo cuando yo te miro y tú me miras. Es que estoy enamorado de María. Es muy difícil no estar enamorado de María o de cualquiera si uno lo mira con cuidado. No es una broma. ¿Está bien? Venga, ¿qué más? Y bueno, y que esta cosa de no es posible hacerlo mal y a la vez podemos seguir mejorando, pues
nos libera de la obligación de tenerlo que hacer de una determinada manera, de tener, como a mí me llega así. Esto es muy importante porque no se fuerza el Dzogchen por la contemplación de la conciencia en estado de rispa, que es la dificultad. La misma conciencia se va limpiando sola, no tiene uno nada que hacer, solo mirarla en estado de rispa, y la mirada en estado de rispa va provocando la limpieza, es decir, que es la limpieza natural por la contemplación de la conciencia en estado de rispa, y por tanto no hay forzamiento. Tú tiendes o te sientas a meditar, descansa en lo que estás haciendo, y por la mirada tuya sobre tu conciencia, eso se llama contemplación, la conciencia tuya se va vacuizando conforme tú la miras. Claro, donde yo veo la dificultad es el estado de rispa. Esto me lo ha dicho Javier. Eso es mi dificultad, no, eso ¿Cómo, es cómo te coloca en el estado de rispa para poder contemplar la conciencia. Esto es lo que vamos a explicar a continuación. Pero se ha entendido bien que este es un método de crecimiento espiritual o de desarrollo que no requiere esfuerzo. El esfuerzo sería una cosa neurótica, y probablemente el esfuerzo va en contra de la naturalidad. Es una cosa que sucede sola si tú eres capaz de mirarla sin empujarla y sin retenerla. Ahí está. Es como la consigna típica de meditación. Observa tus pensamientos como pasan, como las nubes en el cielo, que no trata de retenerla ni empujarla, ¿no? O cuando dice, mira tu pensamiento, como a la par que se hace, se deshace. Como cuando hacemos una raya en el agua. Esto es uno de la yoga del Mahayoga, ¿no? Entonces tú miras tu pensamiento, tu mirada es totalmente pasiva, y entonces tú notas que el pensamiento llega y se va y te liberas de él. ¿Cuándo no te liberas del pensamiento? Cuando tú dices, este es mi pensamiento y es mi verdad. Ya lo hemos cagado, ¿no? Porque todo lo estás reteniendo y lo estás cosificando. Y yo hablaba antes al leer esto de la gran ecuanimidad, donde uno no se agarra a nada, porque no hay nada que agarrar ni nada que soltar, ¿no? Porque hay que dejar que te atraviese, que esa es la naturalidad de la conciencia. La conciencia es como un río que va trayendo cosas al presente, y lo único que necesitamos no es apegarnos a ella. Es muy fácil de decir, a lo mejor no es tan sencillo, ¿no? Esto era el otro punto que yo le iba a comentar, ¿no? Que está haciendo referencia al tercer punto de los 5 pasos. Ahí va. ¿No? El primer paso es cuerpo como una montaña, el segundo paso tiene que ver con la mente abierta, y el tercer paso, en el presente, abandonando la revisión del pasado y abandonando la planificación del futuro, ¿no? Y aceptándolo. Que a veces yo no lo digo y es importante, ¿no? Esto a veces un poco me dice, hay que ver lo idiota que soy yo, y digo, mejor no te insultes, ¿no? Porque no ganas nada y te estás pegando una etiqueta. Y este es el sentido de no pegar etiquetas que recomienda Guinen, ¿no? Dejar el flujo de la conciencia limpia. Se ha entendido ahora, con tu ayuda me he explicado mucho mejor, ¿no? Muchas gracias. ¿Quieres decir una pregunta? Hace una duda que me sale. Entonces, el Dzogchen es una práctica, ¿no? Es un camino puntual. Es un camino. Vale, conlleva una práctica. Que lleva una práctica que es no tener pensamiento dual y hacer la contemplación de la conciencia en estado de rispa. Entonces, claro, ¿cuál es? No tiene normas, no dice que no mates a nadie, no dice que no te pongas divertido de ver a la vecina de vez en cuando. No, ¿se me entiende? No dice nada de eso. Vale. Dice con respecto a la prédica, dice Chenra Rinpoche, 1900 años antes de Cristo, no hay nada que decir. Hay una cosa que decir, ten cuidado con el pensamiento dual que te dice mentira, te envenena. Entonces, el Dzogchen, ¿no? La práctica es esa, de intentar evitar el pensamiento dual y llegar al estado de Ripa. Eso es. No, el estado de Ripa tiene sus trucos para llegar, pero vamos poquito a poco, ¿no? ¿Y el Dzogchen entonces hasta ese paso? ¿O a partir de cuando tú estás en estado de Ripa tú sigues practicando? No,
El Dzogchen es todo el proceso que te explican todas estas cosas, te Vale, explican vale. cómo colocarte en el estado de Rigpa y te recomiendan a ver si eres capaz de llevarte un día entero en un estado de Rigpa, que no es tan complicado, según vamos a ver a continuación, ¿no? Vale. El estado de Rigpa es una palabra tibetana y yo no sé muy bien lo que significa, ¿no? Sé que hablan de Marripa o algo parecido, que es como el estado equivocado, el error de Rigpa o el oscurecimiento de la conciencia de Rigpa, ¿no? Ahora se me ocurre una manera de explicarlo. Hay un koan del budismo zen que habla de esto y que es sabéis cómo son los koan, ¿no? Todo el mundo lo sabe, yo tengo que explicarlo. Porque uno no lo sepa y me lo pregunte, yo lo explico. Si todo el mundo sabe lo que es un koan y entiende cómo funciona, no me dedico a hablar del koan, que no es una técnica Dzogchen, aunque el Dzogchen y el Zen tienen algunas similitudes, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es koan. Pues yo puedo explicármelo a mí, que yo estoy un poco confuso ahora. ¿Qué mamón soy? No es un pensamiento. Bueno. Que se formule Sí. como un pensamiento no Vale. quiere decir que sea un pensamiento. Claro, Un pensamiento podría ser el mantra. Cuando tú tienes un mantra, tienes una frase que piensas, o la recitas, pero el cual no es así. Es un acertijo. Bueno. Es un acertijo que tú tienes que resolver. Y que no tienes que resolver repitiendo el acertijo, porque eso sería un mantra. Sino que tú tienes que buscar el ratón. Dice, aquí hay un ratón. Encuéntralo. Y tú ahora te pones a buscarlo. El trabajo del mantra es buscar la solución del acertijo. No repetir el acertijo. Si repites, te lías si repites el acertijo, ¿no? Entonces lo que hacen cuando uno está trabajando en Juan, a mí me han puesto a lo largo de mi vida 2 o 3, pues uno cuando se despierta, lo primero que hace es decir, yo estoy trabajando, y entonces se plantea el acertijo, y a partir de ahí ya está mirando a ver si lo pilla. Porque si te lo repites, ya no pillas lo que tienes que pillar. ¿Se entiende esto? Es un uso muy curioso del... ¿Y por qué estaba yo hablando de un koan? Porque habéis dicho que había un koan que te recordaba... Para explicar Rigpa, que dice así: ¿cuál es tu rostro original antes de haber nacido? Esto es en un acertijo que tú dices, hostia, este es Dios que lo responda. Porque como voy a acordar yo ahora de cuando estaba en la barriga de mi madre, que probablemente tenía una conciencia muy oscura de mí mismo, y desde luego la memoria, según dicen hoy los expertos en el tema, se desarrolla más tarde, o sea, que es muy difícil tener huella anémica de lo que uno podía ser su rostro original antes de haber nacido. Esta pregunta no tiene respuesta, este es el acertijo, ¿no? ¿Qué significa eso? Porque tú dices, claro, uno de los sentidos que tienen los koan es que es una pregunta que cuando tú la entiendes ya estás a pique de resolver, que lo primero que tienes que entender la pregunta. ¿Cuál es tu rostro original antes de haber nacido? Dice, pues debía ser un rostro muy limpio, de ninguna identificación, porque ni siquiera sabías que estaba en la barriga de tu madre o que era el hijo de tu madre. Y por tanto no tenía ningún concepto ni remotamente, según dicen y lo que te están pidiendo es eso: ¿cuál es tu rostro original antes de haber tenido ninguna identificación? Que te diga quién eres tú. Esta es mi interpretación, lo cual no se explica. Yo soy un hijo soy un cachondo mental, y entonces me dedico a explicar las cosas para facilitar la comprensión del tema. Se trata de conectar con un nivel de tu mente con tanta pureza que no hubiera ninguna identificación de ti ni de nadie que te rodee antes de haber nacido. En el momento en que tu mente tenga una identificación de ti mismo o de los demás, ya has nacido, y entonces ya no tienes la conciencia antigua.
¿Está bien la explicación? Bueno, en lo cual los Zen tienen cosas muy... Yo nunca lo había explicado. Bueno, a veces empezaron. Yo recuerdo que tuvimos aquí, bueno, en esta sala no era, un día de esto que dedicamos entero a meditar, y creo que yo nos centré en meditar sobre cuál es tu rostro original antes de haber nacido. A mí no me parece mal dar explicaciones. Las explicaciones no hacen que uno encuentre las respuestas, pero te dan pistas. Sí, yo puedo ponerme a mirar mi conciencia ahora, lo podemos hacer todo, y digo, qué coñazo estaba en una nota ¿no? Es una identificación. Ya te está soltando la identificación. No porque fuera yo un coñazo, sino porque eso te oscurece la conciencia. La idea es que si uno no está en ese nivel de pureza, es como si fuéramos velando con velos o con cortinas la luminosidad de la conciencia. Y al velar la luminosidad de la conciencia, la contemplación de la conciencia no se limpia. Porque hay que limpiarla previamente. Cuando uno lo mira en estado de limpieza, cualquier contenido que llegue, tú lo miras desde tu rostro original antes de haber nacido y dices, mejor que lo deje pasar porque esto es una tontería como un... No, ¿se me entiende o no? Y entonces se vacuiza, o se puede vacuizar. Si no lo mira, desde que yo tengo que estar desapegado de eso, porque mientras más me apegue a cualquier cuestión, dice, bueno, yo no me voy a apegar a nada, pero hay que ver, mi pareja se las trae, ¿no? Ya ha vuelto a caer. Es un ejemplo simple, ¿no? ¿Qué le puede pasar a uno contemplando la mente? Y dice, pues uno tiene que contemplar eso como que eso es basura para la mente. Basura en el sentido de que si me lo creo, no que porque esté ahí está mal, ¿no? Porque lo que tengo que hacer es eso, escucharlo y dejarlo que se vaya. Y lo mismo digo de los sentimientos, de los recuerdos o de cualquier contenido de la mente. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo ponemos la conciencia en el estado de pureza antes de haber nacido? Lo que dicen la mayoría de los libros del Dzogchen, y hasta no lo podemos creer, pero mejor no nos lo creemos, porque todas las creencias, ¿se me entiende? Sí. Vale. Entonces mejor que no tengamos ni esta creencia que voy a contar ahora, que dice que el primer trabajo que hace un maestro con la gente que trabaja con él es colocarle la conciencia en estado de tiempo, ¿no? Y el problema que tiene esto es que si yo hiciera un acto, que no sé si podría hacerlo, porque a lo mejor hasta podría, de que consiguieran un instante colocaros a todos en ese estado y lo hiciera, si no estuvierais muy atentos, probablemente antes de que yo hubiera terminado de hacer eso, ya estabais la mayoría pillados de que al salir de aquí tengo que ir un plan, ¿no? Los planes en el budismo zen tienen un problema muy grave, ¿no? Porque ensucia tu conciencia hasta la resolución del plan. Es decir, si yo digo, un ejemplo, al salir de aquí me había tomado una cervecita ahí en la esquina y había tomado una tapita de me gusta. Y me lo creo, lo acepto, pues si lo escucho y digo, ya veremos, ¿no? Que es el truco de la historia taoísta del granjero para no hacer eso, ¿no? Ya veremos, yo qué sé, cuando llegue el momento. Pero si yo digo, tengo ese pensamiento y digo, buena idea has tenido, tío. Ahora tu conciencia está amarrada al plan hasta que lo ejecutes, esa es la cola del plan. Y si dice, hombre, estas vacaciones de Navidad voy a ir a Estambul, que creo que hay ahí cerca una escuela sufí, que son muy graciosas. Pues ya está. Ya está amarrado a la cola del... Lo digo porque hay un Juan que dice, hay una vaca que atraviesa una verja y mete los cuernos en la cabeza y pasa, y mete el cuerpo y pasa, y dice, y la cola no pasa. Y dice, ¿qué es lo que pasa? Y lo que te está haciendo pensar es la cola del pensamiento, ¿no? La explicación es esta, si me oye un maestro se me dice que soy un cabrito,
pero yo no soy un maestro zen ni tengo que caerle bien a los maestros zen. Y sí quiero que me entendáis. Y me parece que los Juan a veces lo dicen muy bien, ¿no? Que le pasa a la cola, que obviamente es mucho más pequeña que los cuernos, como que la vaca ha metido los cuernos. Y la cola no pasa. E independientemente de qué cosa sea la vaca, que pudiera aludir a un aspecto del mundo espiritual de algunas personas, lo que importa es eso, ¿no? Una parte del pensamiento de uno que inocentemente está. La solución que yo creo que es más sensata para esto es hacer el Guru Yoga. El Guru Yoga, yoga significa unión, y el Guru Yoga lo que significa es la unión con el maestro. Que uno sepa un poquitín de sánscrito le permite a uno hacer ¿está claro? Es decir, que la práctica del Guru Yoga es una práctica tal que cuando el discípulo la hace, y porque el maestro quiere que eso sea así, uno une su mente a la del maestro y por tanto pone la mente en chispa. Está bien. Voy a rebobinar un poco y voy a explicar de dónde viene el nombre de Guru Yoga y qué sentido tiene. Dentro del budismo, el Guru Yoga es un proceso que sucede al final de toda la evolución espiritual del sujeto, donde la mente o el espíritu, o yo no sé muy bien qué, la conciencia de uno se funde con la conciencia del maestro. Y eso lo hace porque el maestro quiere que ahora voy a fundir mi conciencia con tal discípulo que tengo, que está en un momento muy bueno para que yo haga esto. Esto de fundir la conciencia con el maestro, en este concepto que yo estoy diciendo ahora, le pone la guinda a la iniciación. Y se dice que después de esta unión con el maestro, la conciencia de uno es como una gota de agua igual a la gota del maestro. Esto dicen, no lo que sé, si leéis libros de budismo, pues si llegáis al final, por ejemplo en el maravilloso libro de la enseñanza de mi maestro perfecto de Patrul Rinpoche, insiste mucho en eso, ¿no? Que a ti lo que te hace falta es hacer el Guru Yoga y no lo practica al modo Sochen, que es lo que vamos a practicar dentro de un ratito, que es muy fácil y que no requiere que el maestro literalmente fusione su conciencia con nosotros, sino que lo hace de una manera extraordinariamente sencilla. Bueno, ya sabéis todo cómo se hace, ¿no? El Guru Yoga. Sí, que permite la fusión con la conciencia del maestro para quedar en estado de rispa. ¿Lo he explicado bien? A mí lo que se me viene ahora mismo es la imagen de un libro que me prestó Carmen sobre Toshi. Sí. En la imagen viene Nankai Norbu, el maestro de Toshi. Ah, muy bueno. Con un espejito en el pecho de forma melón, que ya representa la rispa, por la transparencia y la pureza que tiene. Conciencia limpia. Y lo que hace es la posición que tiene es meditación y con el dedo índice está señalando. No está mal, no, lo has pillado bien, pero no del todo. Yo creo pero yo creo que hay otro truco, a ver si alguien de aquí se acuerda. Joder, macho. Yo que esperaba que hubierais estado todo el verano haciendo esto. No digo después, ¿qué? A ver, dilo. Pronunciar la palabra. Pero tal como nosotros lo hemos aprendido según J. Locke, ¿cómo es la cosa? Se pronuncia la palabra A. Sí, pero hazlo tú, no lo digas, hazlo. Muy corta la deja la segunda, sí. Hasta vaciar totalmente, ¿no? Y lo sorprendente del Sochen es que se hace eso y a través del sonido A se consigue esta cuestión. Bueno, hay que ver barato, ¿eh? Y no lo habéis estado haciendo todo. La representación. Soy un atajo de vaina. La representación de la área. No prestarme atención, que tengo pensamiento dual. Y es de cachondeo además. Que a la vez que se recita la A,
se ve la... Se puede representar la tibetana, pero también se puede representar una mayúscula y también se puede ver en el corazón, ¿no? Visualizar. ¿Se ha entendido? No lo habéis practicado en realidad, ¿no? Quizás no expliqué yo bien este poder que tenía esto, si lo expliqué, ¿no? El poder así, yo me estoy enterando ahora lo de la conexión con eso. Bueno, dije Guru Yoga y no expliqué la palabra. Después me di cuenta que yoga para nosotros no se sabe qué significa. Significa unión, hostia, lo estoy diciendo ahora, porque si no lo digo no nos enteramos. Yo sé lo que caí de cuenta después, yo sé lo que significa, lo digo y creo que todo el mundo me ha entendido. Yo soy un colgado, a veces. Y cuando me di cuenta, digo, la próxima vez le digo que esto es, pero sí dijo que esto era una bendición, que venía de Jane Lowe, que a través de la vibración del sonido, eso sí lo dije. Y además tenemos la grabación que mandó Isabel. Y usamos la grabación, etc. Y es más, dije, levantaros por la mañana y como durante el sueño probablemente habéis tenido identificaciones, aunque no os acordéis, lo practicáis y por lo menos partís de la conciencia limpia. Y después a lo largo del día, si os dais cuenta que, oye, me he pillado un cabreo, me ha pasado no sé qué, digo un cabreo porque es lo que más pinga, ¿no? O cualquier cuestión que me ha afectado, pues, te vas a mear y dice, a nadie le molesta, lo dice en voz bajita, no hay que gritar. No, lo que importa es la pronunciación. No, sin pronunciarlo no lo hago. Yo lo que sí hago a veces, porque el Sochen, una de las características que tiene, que ahora la voy a explicar, la contemplación de la mente, es que se trabaja con la boca abierta. Entonces, cuando tú estás haciendo vipassana con la boca abierta, tú estás atento al el aire que sale y el aire que entra y al sonido del aire que sale. Y entonces sí lo he hecho. He puesto la intencionalidad de que la respiración del viva, ¿me entiendes? Pero no estoy seguro de que funcione si no he hecho antes la limpieza. ¿Qué tiempo nos va a llevar? Decía 3 veces, hostia. Si dijera subir al Monte Gurugú y volver, pues hay mucho problema, pero esto es rápido y eficaz. Yo no creo que haya ninguna manera más sencilla de recibir bendiciones. Cuando uno comprende esto, el mundo está lleno de bendiciones, que es uno de los chistes que tiene el Sochi. Es decir, que tú estás en tu casa y tienes un ratito y voy a meditar y dices, antes de meditar hago esto. ¿Por qué? Porque le dedico el tiempo que sea, 5 minutos. Y cuando medite voy a meditar con la mente limpia y por tanto va a ser una meditación mucho más. ¿Y por qué no lo habéis hecho? ¿Qué razones tenéis para hacer esto? Tú que vives solo, que no pasa algo que digas... Yo he hecho algunas cosas. Pero no has hecho eso. Alguna vez, tal vez. Pero lo que más me preocupa a mí del Sochi, lo que más me interesa, precisamente no es la A como introducción a eso. Con la apertura de la mente. Sino el integrar la conciencia en cada experiencia que se está viviendo. Eso es lo que me interesa a mí del Sochi. Pero eso está muy bien. Pero lo primero es tener la conciencia limpia, porque si tú no tienes la conciencia limpia, integras tu conciencia neurótica en lo que estás haciendo, estás neurotizando tu vida. Si tú, sin embargo, intentas mantener la conciencia en el presente para mantener el punto 3 de los 5 pasos, ¿no? Pues entonces tú estás bendiciendo tu presente. ¿Y qué diferencia hay? De que en un caso te estás apoyando en una conciencia neurótica, es decir, con velo yoico, y eso le quita todo el mérito, o gran parte del mérito. Posiblemente por la contemplación de la conciencia se produzca la propia limpieza, ¿no? Si uno trabaja la vacuidad. Es decir, que lo que está haciendo es mirando la conciencia para perseguir su vacuidad. Como los contenidos se deshacen dentro de mi conciencia, se fuman, pierden consistencia por sí mismos, ¿no? ¿Se me entiende? Si tú meditas así, pues al ratito se te irán viniendo las neuras que están de moda para ti ahora y se irán limpiando. Y cuando termines de meditar
vas a estar en un estado muy superior al que estabas, has tenido un logro ahí. Si vas con la conciencia sucia te va a llevar un rato, se limpia, pero te va a costar un rato si meditas en la vacuidad, ¿no? Si tú estás atento al presente y atento a la vacuidad de la conciencia, es decir, a no entregarte a los pensamientos amarrándote a ellos, o a los sentimientos, o a cualquier cosa que se te venga, ¿no? ¿Se me entiende bien? Yo creo que una cosa que yo hace poco se la propuse a José Luis, y a la par que se lo puse a José Luis, inevitablemente me lo puse a mí mismo. Es decir, voy a ver si me llevo como he estado mucho tiempo de retiro, pues me es más fácil esto, ¿no? Y a ver si me llevo, porque no viene gente de fuera y me complica la vida con muchos pensamientos duales o muy complicados como el que me puso Antonio, sino, no. La idea de decir, voy a hacer por la mañana esto y voy a ver si aguanto todo el día ahí, y si noto que lo pierdo, vuelvo a hacer esto. Entonces, bueno, lo he perdido, no hay que flagelarse, coño. Y a veces me llevo así 3 días seguidos. Es impresionante, ¿eh? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Uno se lleva 3 días. Hombre, y cada vez que lo pierdes, sueltas con las 3A y vuelves al estado y continúas, ¿no? Y continúa. Y de manera que tú te llevas la mayor parte del día en ese punto. Y al día siguiente y al otro día. Y en 3 días, el resultado de hacer eso puede ser parecido a un retiro de estar en soledad, o parecido al efecto que tienen a veces esos productos que te dejan así y después te dejan la mente muy limpia, ¿no? Que provocan una muerte del yo química. El problema es que el yo revive en cuanto la pareja te dedica una putadilla, una cosa que tú connotas como putadilla, que es pensamiento dual y además negativo, ¿no? El problema no es que el pensamiento sea negativo, el problema es el pensamiento y creerse. Son dos. Creerse que la vida cabe en pensamiento, la vida no cabe en el pensamiento, ¿no? Y para vivirla como pretende José Manuel, que está muy bien visto, con la conciencia en el presente, tiene que tener uno el pensamiento desatascado. ¿Está bien? O sea que ya hemos explicado lo de Ripa suficientemente, y el truco que os recomiendo, desde luego antes de meditar, y por qué no levantarse y ir con la cabeza limpia al trabajo. Es verdad que el que tenga 3 niños chicos alrededor, esto te complica mucho las cosas, ¿no? O que tenga un trabajo donde las personas llegan y te echan encima lo que es la transferencia, ¿no? Y ahora tú te la tienes que quitar, ¿no? Y la verdad es que si tienes la mente en Ripa es más fácil, ¿no? Porque solo tienes que vacuizar eso que es sencillo. Pero obviamente la urgencia de la pregunta de la gente, o de la exigencia de que uno haga algo, pues te puede sacar de tu, ¿no? El sentirte urgido, el sentir que alguien te llega con prisa, y la angustia de la prisa, ¿no? Y que dice, oye, rápidamente resuélveme esto porque me está quemando, ¿no? Hostia, ¿no? Que te descuides, bueno, yo qué sé, ¿no? Cada uno tiene o las relaciones con la pareja, que viene y te gruñe, o no te sonríe, y después de estar, o como digamos, si está dentro de una institución que ya está bastante loca, como todas, y continuamente está dándote mensajes locos, y esto requiere un desapego, que sería muy bueno tenerlo. Sería muy bueno que uno fuera al trabajo con la mente limpia y que mantuviera el desapego. No significa que no responda. Significa que no se traga la angustia del otro, que no se identifica con la depositación, hablando muy fino, ¿no? ¿Se me entiende? Bueno, pues yo creo que estamos en perfectas condiciones para practicar el Guru Yoga. ¿Está bien?
yo creo que más que el volumen, porque, por ejemplo, yo tengo muy poco volumen, ¿no? Y Juana la ha hecho con muy poco volumen. Yo no le voy a pedir a Juana que tenga la capacidad pulmonar que podía, porque Juana tiene la capacidad pulmonar que tiene, ¿no? O la que tengo yo ahora, que es muy pequeña. O lo que importa es que tú vacíes totalmente Bueno, por lo menos que al final yo he oído a alguien, Elías Capile, hacer este mismo Guru Yoga con un solo A, porque probablemente lo de los 3 A es una invención o es un aporte nuevo de Jane Locke que tiene un sentido porque te plantea como si uno cogiera un ascensor de limpieza y pudiese limpiar el cuerpo, limpiar la mente, limpiar la palabra, el cuerpo, palabra y mente, ¿no? Dicen limpiar esos 3. Apariencia, a las apariencias, y en el segundo la luminosidad y el tercero el vacío. Bueno, pues mira, lo dice de distintas maneras, ¿no? Pero una de las maneras que dice esta, como que plantea 3 niveles, es como el que tiene una madera muy vasta y primero le pasa, no sé, el instrumento más burdo de trabajar la madera es la escofina, ¿no? Que deja la madera muy y después con una lija más fina y al final tiene una lija finita, como 3 maneras de... El espacio de la nueva vacío en tercero. ¿Qué? Las apariencias, él plantea la visualización de la A y a la vez que se va recitando la A, se va disolviendo tu visualización. Sí. Y las 3A planteaba primero el deshacerse de las apariencias de las cosas, el segundo nivel la luminosidad y el tercero el espacio. Sí. Bueno, yo creo que lo dice de diferentes maneras, pero el aporte que él hace es que la conciencia a veces tiene como niveles, y dice, no pasa nada porque nos dediquemos a hacerlo 3 veces. Me creo que Capile, que había sido discípulo de Nankaj Norbu, lo hace una sola vez porque Nankaj Norbu también era el maestro, o fue el maestro, que yo sepa, de Jane Locke, ¿no? Y probablemente Nankaj Norbu solo lo decía una vez. Elías Capile dice y al final fuerza el vacío, ¿no? De manera que al final es un poquillo como un quejío o como un no un sino un lo digo así porque la J tiene la pronunciación de ese sonido aspirado tiene un nivel de limpieza muy grande, ¿no? De tal manera que hay mantras donde Om Mane Padme Hum, el Hum hace ese efecto final de... Bueno, hacemos y al final lo forzamos un poquito. ¿Está bien? Estamos en condiciones de hacerlo. Vamos a tomar una posición para quedarnos quietos. El Sochen no siempre trabaja con la espalda recta. Lo digo porque, por ejemplo, la meditación de los 5 pasos se hace en cualquier postura y yo esto me lo tomaría un poco como la misma meditación. Vamos a quedarnos quietos. Sochen trabaja con los ojos abiertos y boca abierta. Estamos acostumbrados a cerrar la boca y cerrar los ojos. Es más rico así, ¿no? ¿Hay alguno de ustedes que tenga más capacidad pulmonar? ¿Por qué digo esto? Porque yo me agoto en muy poco. Me gustaría alguien que tenga una voz un poco más recia que la mía y que dure la... ¿Alguien se anima? Ya uno que está resfriado. ¿Antonio? Sí. No sé si ya sabes la respuesta a la pregunta que hiciste, está liosa. Porque yo me puedo creer que el sonido A, la vibración del sonido A, nos liga con Jane Locke cuando recita eso, o cuando no lo recita, o cuando respira simplemente, o cuando está meditando, que medita con la boca abierta, con lo cual está alargando aire, y lo que nos permite respirar su aire.
aunque esté en Escocia y tengamos un desfase horario, estoy en Puerto Rábano, ¿no? El tiempo es una ilusión y en el Sochen esto a veces es una cosa muy, muy llamativa, ¿no? ¿Se me entiende? Con lo cual, yo no sé si cuando uno hace AA, toda la gente de mis mapas, o toda la gente Sochen que trabaja eso, todos los maestros que hacen eso nos están limpiando la mente, porque no creo que le importe que haya uno más que se enchufa ahí, no le robamos nada a nadie, no es un robo, es un regalo, no, me explico bien. Y yo creo que yo he explicado hoy lo del Guru Yoga porque el otro día no lo dije y está bien, que al hacer eso, la bendición de Jane Lowe nos limpia por dentro. Pero no me creo solo que sea de Jane Lowe. Eso sería tener una visión muy corta de lo que es el Sochen. No es solo la persona, el maestro que nos ha enseñado esa técnica. Es que el aire está lleno de vibraciones, ¿no? Para la gente que trabaja con Sochen. ¿Está bien? ¿Tú te animas a llevarlo? Me gustaría que pegue la voz, no que lo hagas muy alto, sino que lo sostenga mucho tiempo, ¿no? ¿Está bien? Venga. Evidentemente el grupo le da tal riqueza de vibraciones al sonido que lo enriquece muchísimo. Me refiero puramente a nivel auditivo, ¿no? Y esto es así, ¿no? Yo creo que al hacer esto en grupo respiramos todo el mismo aire, ¿no? El espíritu, el Dharmakaya, lo eterno, está muy ligado a la respiración. Expiró, entregó su espíritu por la respiración, ¿no? El fenómeno respiratorio es tomo aire, tomo vida, tomo energía, tomo presente, suelto el aire, me desapego, lo dejo ir. Esta es la naturaleza de la respiración, ¿no? Ahora me gustaría que hiciéramos un poco de contemplación de la conciencia. Si queréis os quedáis en esa postura, si queréis se tendéis, pero sí me parece importante lo de tener la boca abierta y sí me importaría que si hacéis un poco de vipassana, si tenemos los ojos abiertos es importante hacer samatha para la limpieza del espacio, es decir, que para identificar la conciencia con la visión que tenemos de la sala. Que es importante el ejemplo de la conciencia iluminada, dice Chandra Rinpoche, es el espacio, ¿no? Y esto, si tenemos los ojos abiertos y hacemos samatha, es relativamente fácil, o es más fácil. Dejamos la boca entreabierta. Es muy importante la quietud. Si tenemos los ojos abiertos, podemos tener la mirada del hombre sabio que mira un poquito, no deja caer los párpados del todo, sino que deja una rayita
donde hay luz, y ahí ve las manos, por ejemplo, ¿no? Si está sentado. Y ahora lo que hacemos es simplemente contemplar la conciencia. No hay que hacer esfuerzo, hay simplemente que dejar que la conciencia así sea ese río que va trayendo o no cosas, y que las cosas que vaya trayendo, como cuando con la mano o con un palo hacemos una línea en el agua y vemos cómo la línea se hace, se va liberando en sí misma, se va vacuizando, se va soltando. Y lo siguiente es descansar en ese espacio breve. Más difícil, pero una vez que Samatha está fijo es más fácil, ¿no? Y desde luego poco a poco se va consiguiendo. Y mientras tanto voy a explicaros algo del Buda Samantabhadra. Samantabhadra es el Buda que abre. Por tanto, es el que abre la mente a la conciencia búdica. Si os fijáis, Samantabhadra son 5 As. Samantabhadra. El que abre de los nombres de Dios es Al-Fatah, 3 A. No creo que sea casualidad. Creo que está bien construido cada uno de esos nombres, ¿no? El que abre es un aspecto de la mente búdica, que es el primero que se desvela a la mente y que es el que nos abre la mente a la vacuidad o al desapego, a la gran vacuidad, ¿no? Y es el presente de la hora, lo que ahora mismo nos trae nuestra mente, sea lo que sea. Sea silencio, si es silencio es una maravilla, ¿no? Si es ruido es una maravilla. No es que uno sea bueno y el otro sea malo. Es que si lo oímos con la gran ecuanimidad, que ya veremos, no me lo creo, ¿no? Eso no soy yo. Está en mí, pero no es la totalidad mía. Ni es la totalidad mía que a mí me importa, ¿no? Y si es un proyecto, ya veremos. Lo del granjero, ¿no? Entonces contemplamos nuestra mente esperando encontrar a Samantabhadra ahí, que no es un Buda físico, es una capacidad de la mente búdica. Y si lo que nos viene es algo que nos preocupa, tenemos una oportunidad enorme de vacuizar eso, ¿no? Eso es una bendición. No es una... El descanso al que uno puede ir llegando es como si se quedara dormido con los ojos abiertos. Es una pequeña... como si uno se apoyara en la imagen que vemos que es lo que somos, que es el hueco de mi conciencia ahora, y descansar ahí. Y es un gustazo. La angustia es lo pequeño, ¿no? Lo angosto, el descanso en la amplitud de la habitación es como un desparrame, como un placer. Como si mi conciencia se identificase. Esta habitación es amplia, con los rabillos del ojo, yo veo las aristas de la habitación que forman el cubo donde estamos metidos y donde estamos todos. Y es una bendición estar en grupo, lo hemos notado todos al practicar el A, ¿no? La quietud es muy importante, el movimiento no arrastra demasiado conciencia, ¿no?
Y el ser la sala, que creo que todos lo hemos notado un poquito con la vibración de la, pues es una maravilla, porque es la respiración y la respiración purificante que tenemos. Yo voy a pensar que todos los que estamos aquí o podemos tener por lo menos. La palabra presente significa regalo. El Dzogchen enfatiza el regalo del presente. Eso no quiere decir que a veces el presente sea doloroso, sino que ese dolor es un regalo. Porque a lo mejor me estoy dando cuenta de algo que puede mejorar mucho mi meditación, mi comunicación con mi conciencia, con mi rostro original limpio de identificación. No importa que la apariencia del presente sea agradable o desagradable, ahí está la gran ecuanimidad. Por ejemplo, es obvio para una mujer que está de 9 meses y empieza a tener dolores de parto que eso es una bendición. Pero son dolores, pero es una alegría porque le está marcando que las cosas van por donde tienen que ir y que probablemente va a dar un paso adelante a través de ese dolor, ¿no? Si es que me doy cuenta de un error, darme cuenta de ese error es doloroso, pero a la par tiene la bendición que me permite quizá liberarme de ello. Samantarabra significa el Buda de todo el bueno, o de todo lo bueno. Es el presente del presente, el regalo del presente. La gran ecuanimidad es la liberación del juicio, la liberación de las manías de uno, que a mí me gusta que sea así o me gusta que sea asado, y la aceptación de lo que hay tal como aparece. Si en nuestra meditación hay algo de placer, a veces nos asustamos con el placer, ¿no? Eso nos puede pasar a las personas 6, a las personas que están entre el 6 y el 3, porque podemos creer que el placer es malo, ¿no? Como dice la canción, Niña Isabel, ten cuidado, donde hay placer hay pecado. No es cierto. Si sentimos placer, está bien que nos demos una ducha de placer, una cercanía al placer, no hay en ello maldad ninguna, es lo natural. Vamos a dejarlo ahí un momento, porque me gustaría que me explicarais si de alguna manera notáis
La mente por sí misma tiene la alegría, como los niños pequeños tienen la alegría de vivir, no porque sea nada especial, sino porque conmigo lo saben. Así como la mente tuya probablemente esté más ligada al dolor. A mí me gustaría saber si algo de calma, que es otra de las características de la mente limpia, habéis pillado algo de calma, algo de... No digo una alegría de haberse esnifado medio kilo de coca, no, eso es muy grosero, es muy mentiroso, ¿no? O haberse metido una anfeta, o tomado un par de copas. No, me refiero a una alegría sencilla de andar por casa así, pero alegría, no. Me gustaría que comentaran en este pequeño ratito qué sensación nos ha provocado desde que hicimos y oímos el sonido hasta ahora.